Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día domingo 24 de enero del año 2021, en la misa se va a proclamar el Evangelio de Marcos. Un extracto de este Evangelio, capítulo 1, verso 14 al 20. ¿Qué dice este pasaje? Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los ayudantes, lo siguieron. Palabra del Señor. Bueno, este evangelio hace parte de otros que conforman el conjunto de palabra del Señor que invitan a seguirlo a Él. Ese es el llamado. Lo presentan mucho en los trabajos vocacionales, en las jornadas vocacionales. De hecho, cuando yo era seminarista, antes de ser seminarista, pues nos compartían mucho este tipo de textos. El Señor llama, nos va a hacer pescadores de hombres. Y hay una cosa clave aquí, que para poder seguir a Jesús es definitivo cumplir una exigencia que empieza a hacer. Dejar el pecado. Otras traducciones dicen arrepiéntanse. Esta traducción de esta Biblia, que yo la utilizo porque tiene un lenguaje muy sencillo que lo podemos entender todos, ¿no? La Biblia Latinoamérica no es mi traducción preferida, pero es más inteligible para las personas. Aquí esta traducción dice, renuncien a su mal camino. Otras traducciones dicen, conviértanse. Bueno, renunciar al mal camino, convertirse, dejar el pecado, abandonar la mala vida, podemos entender se puede entender que son como sinónimos. Aquí lo interesante es lo siguiente, que cuando nuestro Señor Jesucristo empieza ya, como dice aquí, a proclamar la buena nueva de Dios, entonces empieza con una exigencia. Es importante recalcar en el día de hoy las exigencias del Señor. Y a veces uno puede tornarse un poco como molesto, como incisivo, como cansón, como repetitivo de las cosas que se presumen que las deberíamos saber. Hay una palabra demasiado gastada, regastada, pero igualmente verídica y real, ¿no? Porque así es, la misericordia. La misericordia. Así como en los años 70, 80 se regastó toda esta cuestión de la liberación, el pueblo, el evangelio para el pueblo, teología de la liberación, ese lenguaje se gastó, se regastó. Hoy existe una palabra de moda, ¿no? La ecología, el trabajo por el medio ambiente, la ecología, una conversión ecológica, eso ahorita está de moda esto, ¿no? Y la palabra misericordia es perenne, pero hay un desgaste, y es tanto el desgaste de esa palabra que le han dado otro sentido. O sea, el sentido de que efectivamente Dios ama, Dios acoge, Dios perdona, Dios mira con compasión, que eso es cierto, ni más faltaba, eso es verídico. Pero el problema es que dentro de esa misericordia y esa apertura de Dios y esos brazos extendidos de Cristo Jesús, existen exigencias. Este es uno de los casos concretos de lo que yo quiero decir. Jesús empieza a anunciar la buena nueva y crean en la buena noticia, es decir, crean en Él.
El reino de Dios ha llegado, es decir, se ha cumplido. Lo anunciado por los profetas se ha venido cumpliendo. Apareció el Mesías, va a hablar. Va a tratar de hacer inteligible, comprensible lo que anunciaron alguna vez los profetas. El reino de Dios ha llegado. Crean en el Evangelio, crean en la buena noticia, arrepiéntanse, pero tienen que arrepentirse. Primera exigencia. Hoy no se habla de arrepentimiento o de conversión, sino de aceptación. Dios es sumamente misericordioso y acepta. La aceptación. El Señor te acepta como tú eres. El Señor jamás te va a rechazar, jamás te va a desdeñar, porque Él ama profundamente. Y eso es cierto. Lo que no se está haciendo es lo que el Señor empezó a hacer cuando empezó a llamar gente. ¿Qué? Acuérdense que en aquel momento no existía iglesia católica, no existía ni siquiera cristianismo. El Señor Jesús viene a iniciar y a dar cumplimiento a lo que su Padre Dios le mandó a hacer. Y el Señor, en su infinita misericordia, en esa buena noticia, en ese esplendor, ¿no?, de mostrar el reino, empieza con una exigencia: arrepiéntanse. Aquí dice: renuncien a su mal camino. No se puede seguir a Cristo Jesús sin arrepentimiento. No se puede seguir a Cristo Jesús sin abandonar el mal camino. El Señor está ahí amando profundamente. Pero no podemos seguir a Cristo Jesús de verdad si no abandonamos el mal camino. Yo no puedo entender cómo con todas estas cuestiones que estamos viendo ahora a nivel político, donde se establecen unas leyes para promover, auspiciar el aborto, creo que, y se dicen católicos, es algo que nos debe llevar a pensar algo muy profundo, que no hemos entendido la buena noticia, porque la buena noticia se inicia con un arrepentimiento. Por ahí se arranca. Por ahí empiezo a comprender esa gran noticia que Cristo viene a anunciar. Y esa gran noticia que Cristo viene a anunciar, la anuncia con una exigencia, con una petición, con una solicitud, casi como con un mandato. Conviértanse, arrepiéntanse, dejen su mala vida. Varias traducciones, pero en sí todas significan lo mismo. ¿Cómo pretender seguir a Cristo Jesús? ¿Cómo pretender seguir su itinerario si nosotros no cambiamos nuestro mal camino, nuestra mala vida? ¿Usted considera que promover el aborto es seguir un buen camino? ¿Abrir toda esa realidad para la ideología de género, donde se van a desarticular la realidad de la familia? ¿Usted cree que eso es un buen camino para seguir a Cristo Jesús, para iniciar un seguimiento de Él? No. ¿Usted considera que las prácticas de la fornicación, ¿no?, que la pueden realizar personas heterosexuales o de personas que prefieren el mismo sexo, eso es agradable a Dios para poderlo seguir? No, definitivamente no. ¿Y quiere decir que el Señor no ama? Claro que ama, profundamente, ¿no? Y ama a ese fornicario, y ama a ese adúltero, y ama a esa persona que promueve el aborto, y ama a la mujer que quiere abortar y que ha abortado. Los ama profundamente. Pero precisamente en ese amor, Él dice: pues si me quieres seguir, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Hoy, que a veces, ¿qué nos predican? No nos hablan de arrepentimiento, porque esa palabra es impopular hoy en día. Es impopular. Entonces la cambiamos por una que se parezca: la aceptación, ¿no? El Señor siempre acepta. Es decir, que tú eres débil, eres limitado, tienes tus propias fracturas interiores, tus tristezas, tu drama interior,
Y vas caminando con todo eso. Y el Señor va caminando contigo. Él sabe tu dolor, tus ansiedades, tus preocupaciones. El Señor jamás te va a desechar. Ve todo eso lo que he venido diciendo. Pero jamás se dice, pero arrepiéntete. Tienes que, si quieres seguir al Maestro, tienes que arrepentirte. Claro, esa palabra suena a medioevo, suena bastante como desactualizada, como desueta. Entonces tenemos que utilizar algo que se parezca y que no cause malestar a la persona. No se trata de molestar a la persona en la asamblea. No se trata de inquietarlo, de que estamos con tantos problemas económicos, tanto problema a nivel familiar. Ahora se nos vino encima este COVID para decirle que tiene pecado y que se puede condenar si no cambia. Hombre, por favor, ¿dónde está su misericordia? Entonces, ¿eso no es trastocar el Evangelio? Eso es trastocar el Evangelio. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva. Empezó a hablar. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Crean en mí. Si van a creer en mí, tienen que dejar su mal camino. Si no, ¿qué fe es esa? Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Empieza algo interesante. El Señor quiere llamar a muchas personas. Necesita pescadores que echen la red para atraer hombres para la vida de Él, para su reino. Pero qué interesante cuando nos dice, arrepiéntanse. No puede haber un verdadero seguimiento a la buena noticia, a Cristo Jesús, a su mensaje, a Él, si no es cumpliendo su primera exigencia. Arrepiéntanse. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.